Dolfina conversa en la catedral. Este día nos fuimos a meter en la Catedral de San Salvador. La cosa comenzó a raíz de la muerte de mi tío Justino Guardado, pocos días después de la manifestación al banco, camino a Hilo Vasco, donde tenía su ranchito. Una noche llegaron a su casa 4 miembros de la autoridad civil, de esos que andan armados. Fue sacado a garrotazos y decapitado. Sacaron a su mujer y a sus hijos y luego le prendieron fuego a su rancho. Mi tío Justino se lo llevaron a saber para dónde. Otro día fue encontrado su cadáver golpeado y descabezado, la cabeza enganchada en un palo de giote, de los que sirven de lindero de las casas. La otra parte de su cuerpo estaba tirada en un zanjón allí cerca. Todo el pueblo se indignó sin hallar qué hacer, pues queríamos a Justino, y él no se merecía una muerte así. Era trabajador y buen hijo. Era uno de los sostenes de su familia y de mi abuela Lupe. Siempre le ayudó en sus cositas, pero los 4 que se lo llevaron eran conocidos del cantón. Entonces se reunieron los hombres del cantón. Justino jamás se ha manchado las manos de sangre. Era un hombre bueno. Justino nada más ayudó a organizar la protesta al banco para pedir rebaja de semillas y abonos. Nada más eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en memoria del compañero? Y se organizó una comisión que fuera a sacar a los asesinos. Armados de garrotes y machetes se fueron los hombres, casa por casa, y a la fuerza de planazos con el corvo los sacamos uno por uno. Ahí estaban los 4, temblando como gallinas culecas. Pero nosotros no somos asesinos, decían los hombres, nuestros compas, y los obligaron a cavar la tumba de Justino, ahí mismo donde lo habían asesinado, y que se hincaran y le pidieran perdón al muerto, y que le rezaran un credo en medio del sol, a pleno sol rezando, mientras nosotros lo rodeábamos con los machetes listos. Nosotros somos la autoridad civil, decían. Ustedes son las autoridades asesinas, decían nuestros compañeros, y que cada uno de los 4 le echara por lo menos una palada de tierra para darle una satisfacción al muerto. Después del entierro los dejaron ir, más que todo por temor a Dios y porque nosotros no somos asesinos. Los perdonamos. Justino estaba vengado y la muerte ya estaba saldada. Justino era mi tío, hijo de mamá Lupe. Nunca nos imaginamos la pena que íbamos a pasar por haber tocado la autoridad civil. Cuando los jefes se dieron cuenta de lo sucedido, salieron camionadas de guardias y en cuenta un helicóptero y un avión. La carnicería fue brutal. Hubo muchos muertos, ranchos incendiados, mujeres violadas, cipotes golpeados. Hasta los animales pagaron el pato. Agarraban a las gallinas y a los chanchos a escopetazos. Los bueyes y los caballos fueron pasados a cuchillo. Algunos hombres pudieron escapar al monte, junto con sus mujeres y sus hijos. Por montes y veredas anduvimos. 5 días después fuimos apareciendo en el cantón, cuando no aguantábamos el hambre y nuestros hermanitos no aguantaban el cuerpo de tanta picazón de los zancudos y los animales nocturnos. Fueron cateadas las casas de 7 cantones. Desde Hilo Vasco hasta Chalate alcanzó la represión del gobierno. Fueron incendiados casi todos los ranchos del cantón donde se había vengado la muerte de Justino. Todo esto no salía en los diarios. Nunca dicen nada a favor de los pobres. Nadie podría trabajar en esa situación. Fue así como se hizo la toma de catedral. Vinieron a invitarnos un grupo de estudiantes y maestros. Y como ya estábamos bien organizados, pues allá nos fuimos. 120 campesinos, más un grupo de maestros y estudiantes. Tal vez así dirían algo los diarios sobre nuestra situación. El día acordado fuimos llegando todos a misa. Como a las 10 de la mañana, cuando se terminó la misa, nos fuimos haciendo del ojo pacho. Nos quedamos sentados en las bancas, hasta que al poco rato alguien dijo: «A cerrar las puertas».
Entonces el cura que se había quedado arreglando los vasos santos vino y nos dijo: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Y qué es mejor que salgan? Nosotros le dijimos que no nos íbamos a mover de ahí, que íbamos a estar algún tiempo y que nos prestara las llaves de los candados que cierran los pasadores de la iglesia. Y como el cura no quiso prestar el llavero, pues ya estábamos preparados con una lima. Cortamos las argollas que cierran por dentro la iglesia y cerramos de inmediato, dejando abierto solamente el portón principal. 2 estudiantes y 3 maestros quedaron como porteros, explicando a la gente que llegaba por bautismos o confirmas que ese día estaban suspendidos los oficios por tales y tales motivos, y que si querían entrar a decir sus oraciones, que lo hicieran pronto, a menos que quisieran acuerparnos en la protesta por el atropello en los cantones de Chalatenango. La gente nos oía, se santiguaba y salían patas pa' que te quiero. Al mediodía todos estábamos encerrados, menos los porteros. Ellos tenían medio abierto el portón principal y desde ahí decían un discurso con un micrófono. Era un meeting para que lo oyeran los mirones que se estaban agrupando en la calle. Y nosotros adentro, listos para cerrar en caso de emergencia, porque la catedral estaba rodeada de policías y uno que otro carro patrulla. Comenzamos a recibir ayuda del pueblo, especialmente de las señoras del mercado, en víveres, ropa, aspirinas y alcohol. Y en medio de todo esto se colaron unas mantas con leyendas que fueron colocadas en la parte de afuera de la catedral. Como a la 1 de la tarde, llegó un cura vestido de morado y trató de convencernos para que saliéramos. Oigan, este es el peor lugar que pudieron haber elegido. Mejor váyanse. No hay necesidad de exponerse. Nosotros sabemos que el motivo de estar aquí es grande, pero no hay que sumar más con ustedes a todo lo que ha sucedido. Así nos dice. Yo soy el encargado de este santo lugar. Monseñor, habla uno de los estudiantes. Hasta entonces conozco a un monseñor. Confiamos que usted y todos los cristianos no permitan que nos pase nada. Y nos dice el monseñor: bueno, yo les advierto, pueden quedarse si quieren. Lo único que espero es el respeto a todas las cosas de aquí adentro. Son cosas sagradas. Y le dice uno de nosotros: monseñor, usted pierda cuidado. Somos gente honrada. Y como puede ver, nuestra protesta es pacífica. Nadie aquí tiene ni siquiera un machete. Y dice monseñor: sí, pero ya veo que son capaces de todo. Ya me rompieron los candados de los pasadores de las puertas. Y le decimos: sí, monseñor, pero es que el cura no nos quiso prestar las llaves. Y nosotros lo hicimos por seguridad, para poder cerrar la puerta. Monseñor estaba que echaba chispas de bravo, pero trataba de no demostrarlo. A cada rato se jalaba la sotana. Parecía que la iba a romper. Mire, monseñor, nosotros no tenemos la culpa, le dijo un profesor. Y dijo monseñor: ustedes se olvidan que este es el lugar más sagrado del catolicismo salvadoreño. Y yo le digo: a saber cómo se me salió, porque para hablarle a un monseñor no estoy acostumbrada, ni siquiera para hablarle a un sacristán. Y le digo: por eso estamos aquí, monseñor. De vez en cuando se ilumina la mente. Sí, por eso mismo estamos aquí, dijeron casi todos. De pronto apareció otro cura mejor vestido. Linda mudada, dije para mis adentros. Alguien murmuró: es el arzobispo. A saber cómo entró, y todo diciendo mientras se acercaba: el arzobispo, monseñor Romero, dijo alguien. Entonces comenzamos a aplaudir, porque habíamos oído hablar de él, que nos defiende, y como no esperaba esta salida de nosotros, se puso a reír. Le dijo al otro monseñor que estaba bien, que permitiera que nos quedábamos, y esperaba no resentir sobre las cosas sagradas que había en la iglesia. Quizá le asustaba tanta gente, pues nos dijo: son bastantes ustedes. Y habla uno de los organizadores: somos 130, señor arzobispo.
120 vienen de Chalatenango, son campesinos, y 10 somos de acá. Y nos dijo que el problema lo conocía todo, que ese día se iba a reunir con los de arriba para que solucionaran el problema lo más pronto posible. Se llevaron entonces al que había hablado, al organizador, para enseñarle la iglesia y los lugares seguros donde se meterían en caso de emergencia. Después de esto se fueron. El organizador nos reunió entonces para decirnos que en caso de necesidad, él nos iba a orientar hacia el lugar que le habían enseñado los curas. A las 3 de la tarde fue el almuerzo-cena, por cierto, muy abundante, pues lo trajeron de un comedor y del mercado. En bolsas plásticas nos llegó la comida. Nunca había comido tan rico. Para que no se arruinara, la comimos toda, comida de otro mundo. Al rato regresó Monseñor Romero para escoger a las personas que iban a cocinar, pues nos dijo que solo esas 2 personas podrían entrar a su cocina sagrada. Y nos explicó: a esta cocina solo han entrado mis parientes y mi cocinera. Muchas gracias, monseñor, dijo alguien. Y como tenía ojos de venado, pues eligió a las únicas 2 maestras que había en el grupo. Entonces las maestras dijeron que necesitaban una ayudante. Fui escogida yo. Bueno, pues, dijo monseñor, ya saben, mucho cuidado. Está bien, padre, dije de metida, como si la cosa fuera conmigo. Luego se escogió a los encargados de aseo y seguridad. Ese día no sentí el tiempo. Nada más pensé en mi papá y mi mamá, en mi abuelo Chepe. Y pensé también en mi abuela Lupe y mis 3 hermanos. Tengo uno de 1 año y medio, otra hembra de 7 y uno grande de 10. En mi papá no pensé tanto, es la verdad, pues él está desaparecido, que es como estar muerto. Y yo tengo por principio no pensar en los muertos, porque da mucha tristeza. Y la tristeza lo desinfla a uno. Mi papá se llama Elio Hernández. Era el sostén de la familia. Ahora soy yo. Pasamos muchas pobrezas en la casa, pero mejor no pienso en eso, porque de nada sirve. La cocinita era pequeña, de gas, de esas que cuesta encender porque es peligroso que estallen, que le hace plof cuando se le acerca el fósforo. Para que alcanzara a darle de comer a todos, teníamos que comenzar a cocinar a las 6 de la mañana y terminábamos a las 10. El almuerzo se hacía de 11 a 3. Teníamos platos plásticos de los que se botan, pero nosotros no los botábamos, los lavábamos. Las cocineras no teníamos tiempo ni de rascarnos la nariz. Estuvimos 8 días en la catedral. En ese tiempo casi nadie pudo bañarse, solo las cocineras, porque allí en la cocina había un bañito donde nos echábamos agua y nos enjabonábamos con el jabón de lavar los trastes. Desde el primer día se tomaron medidas de seguridad. Al servicio sanitario se salía de 2 en 2 a lo más. En la noche se dormía en grupos. Uno se llamaba Grupo A y el otro B, con los zapatos puestos, ya que en una emergencia no se podía correr sin zapatos. La primera prueba la tuvimos una noche cuando oímos el grito de Grupo A, Grupo B. Nos despertamos y levantamos sobresaltados, porque resulta que los vigilantes vieron venir un grupo de policías corriendo hacia la entrada principal. Fue simplemente una alarma, porque lo único que hicieron fue quitar las mantas con leyendas que se habían colocado en el frente de catedral. Desde esa hora nadie durmió y el responsable llamó la atención a quienes se quitaron los zapatos y a los dormilones que no se despertaron al grito de Grupo A y B. Nos dijo que eran las 3 de la mañana. Yo, por ejemplo, me levanté por último, hasta que todos estaban formados en sus grupos. Se regañó a los que se habían dormido en las bancas enfrente de una puerta y se les hizo la observación del peligro en caso de una ráfaga de metralla. Desde ese día se durmió en el suelo, o en bancas, pero todos juntos, o en grupo, o en lugar protegido por una pared.
De día, para no aburrirnos, alguien daba una plática sobre los derechos o se enseñaban canciones. 2 días después volvió a entrar Monseñor Romero, y como nos encontró como Pedro por su casa y a nadie en acto piadoso, nos dijo: bueno, veo que nadie se acuerda del lugar sagrado en que se encuentran. Y dijimos a una vez: ¿cómo no, Monseñor? Y nos dijo: vamos a ver, ¿cuántos de ustedes han rezado? Todos levantamos la mano. Por poco me tiro una carcajada delante de él, pues lo cierto es que nadie se había acordado que era católico o creyente, y mucho menos de rezar, porque no estábamos para eso, con los problemas que teníamos. Y Monseñor muy serio nos dijo: no me engañen, ustedes levantan la mano por costumbre, no porque así sea. El responsable entonces muy serio le dijo: Monseñor, aunque usted no lo crea, todos aquí somos creyentes y seguimos los mandamientos de Dios. Eso sí, que si en un dado caso nos tocan, tendremos obligadamente que defendernos. El arzobispo mejor cambió el tema. ¿Qué les parece la comidita? ¿Les está sirviendo la cocina? ¿Duermen bien? Y luego, cambiando la plática, nos dice: por la radio dicen que lo que ustedes piden ya se solucionó. Por lo tanto, si quieren irse, pueden hacerlo tranquilamente, porque hay órdenes de respetarles la vida. Nadie será perseguido si salen de aquí. Y el responsable le responde: muchas gracias, Monseñor, por la noticia que nos trae, pero nosotros no nos moveremos mientras no recibamos órdenes de nuestros dirigentes, porque usted nos garantiza nuestra vida aquí, pero no al irnos a nuestros hogares en el campo. Además, en los cantones permanecen todavía los guardias. Mientras ellos no los desalojen, nosotros no nos vamos. Monseñor prefirió despedirse y nos dijo que otro día volvería a las 9 de la mañana para darnos una misa. Ya para el cuarto día los víveres escaseaban. Apenas alcanzaría para un pan o una galleta por persona. En las reuniones se decía: tengan cuidado, esos 3 gorditos, porque aquí nadie padecerá de hambre con ellos. Y ellos decían: no sean malitos, compañeros, serían capaces de comernos asados. Y yo, como ayudante de cocina que era, les decía: sí, compañeros, mejor se cuidan. Todos gozábamos con las tonteras que decíamos. El responsable nos dijo: tengan paciencia, pues si la comida se terminó, ya se están haciendo gestiones para hacerla llegar por medio de la Cruz Roja. Y como la Cruz Roja no apareció, otro día se dijo que era necesario salir de compras, pero que se necesitaba gente lista, pues el peligro era mucho. Tanto al salir como al entrar podían ser apresados. Era necesario tomar taxis para apresurar las compras y disminuir el peligro de captura. Se ofrecieron 2 hipotas, una como de 14 años y otra de 16. Salieron por la puerta de atrás, por el lado del convento. Eran las 10 de la mañana. Al dar las 4 de la tarde estábamos preocupados porque no regresaban. Creíamos que quizás las habían capturado o quizás tuvieron miedo y se quedaron afuera. Desertaron. No, esas hipotas tienen agallas. Lo que pasa es que como está muy custodiada la iglesia, no han podido colarse, dijo el responsable. Así fue, porque al rato la vieron pasar en taxi los porteros vigilantes. Dieron como 4 vueltas y luego desaparecieron. Lo que pasaba era que nadie podía acercarse a pie debido a los policías que estaban atentos a quien se acercara a la iglesia. Pero las hipotas habían dado varias vueltas para conocer el terreno y vieron que los víveres podían meterlos por el lado de la iglesia que todavía estaba en construcción, pues por ese lado no se notaba vigilancia de la autoridad. Las hipotas le dieron las bolsas de víveres a los albañiles y les dijeron que las pasaran, que al otro lado las iban a recoger las gentes que estaban cercadas en la iglesia. Métannos estas bolsas, por favor, les dijeron a los trabajadores. Ya sin las bolsas, las hipotas se fueron por el lado del convento y a saber cómo hicieron para convencer a los policías de la esquina, pues las dejaron pasar. El convento está detrás de la catedral, en la misma manzana.
Como en la puerta del convento había un policía, las hipotas se fueron a platicar con él, y cuando vieron que se abrió la puerta para dar entrada a unos visitantes del cura, estuvieron listas y pegaron el salto para adentro. Dejaron al policía con la palabra en la boca. La llegada fue recibida con aplausos y nos contaron lo que habían pasado en su viaje de compras. Nos dijeron que consiguiéramos unos lazos para meter la comida por una ventanita que daba al sector en construcción y que comunica con el dormitorio y cocina de Monseñor. Se llamó a 2 expertos en escalar, de esos que se suben a los palos de coco, pues la tal ventana está como a 15 metros de altura. Como a la media hora ya estaban los víveres en nuestro poder. Eran las 5 de la tarde. A esa hora nos preparamos una buena comida, pues en el almuerzo solo nos había tocado la mitad de una galleta a cada uno. Al otro día recibimos suficientes víveres por parte de la Cruz Roja, aunque no era un regalo, sino que era envío que nos hacían las señoras de los mercados y nuestra organización. En todo estábamos bien, menos en disciplina, pues estar encerrados nos molestaba, más a los campesinos acostumbrados al aire libre. Los únicos que no se aburrían eran los porteros, que estaban roncos de tanto gritar por los aparatos del sonido, los micrófonos. Fuera de ellos nadie veía la calle. Era prohibido asomarse a las ventanas o puertas. Solo mirábamos las 4 paredes. Tal vez por eso era que a cada rato se pedía permiso para ir al excusado, pues solo así se podía caminar bastante, ya que para llegar al servicio sanitario había que subir y bajar escalones por pasillos oscuros, hasta llegar a otra sala donde se ofician misas también, y duermen 2 o 3 seminaristas, y 3 o 4 parientes o amigos del monseñor encargado de catedral, que son todos jóvenes estudiantes y empleados. No alcanzaron o no quisieron salir. Respecto a este monseñor, todos llegamos a pensar que corría igual peligro que nosotros y que en el fondo no se había portado mal, especialmente que los viejitos cuidan más el pellejo y él estaba enfermo de diabetes. Así nos dijo a las cocineras. Además, se sentía preso. No había querido salir y además, como era el jefe de la catedral, no convenía que estuviera en sus habitaciones. Uno de esos días le dijo a la cocinera profesora: «Vaya, ¿a usted la va a premiar Dios? Pues no tiene necesidad de estar encerrada aquí y está haciendo algo por el prójimo». Y luego dijo: «Esta es la segunda vez que caigo preso por los campesinos, pero ahora no tengo fuerza suficiente para estar encerrado tantos días en la iglesia». Ahí fue cuando habló de su diabetes y la compa profesora le dijo que no se sintiera preso, pues estaba haciendo compañía para una labor justa. Él solamente se puso a reír y siguió con sus oraciones, con un collarcito de cuentecitas en la mano que se llama rosario. Había cosas divertidas, por ejemplo, las caídas, debido a lo oscuro de los corredorcitos y porque había muchas graditas que subir y bajar, y al boca abierta le iba mal. Siempre había alguno que salía destrompado. Una vez varios compas se quedaron sin tomar café porque no alcanzó, pues el encargado de llevarlo se desnarigó en las gradas. Cuando pasábamos por el lugar de las caídas, vimos el café en el suelo. En verdad no era tan oscuro. Lo que pasaba era que en ese lugar la grada se confundía con el color de los ladrillos de arriba y de abajo, y al no fijarse parecía que era piano. Entonces el boca abierta se iba para adelante, o bien se tropezaba. Enfermos del estómago hubo pocos, primero porque se comía reducido, segundo porque todo era bien cocinado y éramos muy aseadas. Solo una vez tuvimos un descuido al confundir un cumbo de miar con los cumbos de la cocina, al que al echarle el café caliente para ser trasladado, se sintió el tufo y se botó. Ya no volvimos a usar cumbos por las cochinas dudas de otra confusión. Un día de tantas se recibieron 3 bolsas de carne congelada, pescado y pollo.
Las personas que las hicieron llegar por medio de los albañiles del otro lado fueron capturadas. Ese día se recibió una llamada por teléfono en el convento. Todavía estábamos cocinando, como a las 8 de la noche, haciendo sopa de frijoles, cuando la cocinera de Monseñor recibió la llamada y le dijeron: «Mañana salen de ahí, nada más». La señora nos dijo: «Acabo de oír una voz bien fea que me dijo que mañana salen de aquí y no se sabía si por las buenas o por las malas. Cuídense». Nosotros le dijimos: «Muchas gracias y por favor nos baja los frijoles porque vamos a ir a dar la noticia». Para entrar donde estaban todos había una puerta que solo las cocineras podíamos pasar cuantas veces quisiéramos, aunque por seguridad no abusábamos. Desde afuera tocábamos 2 veces para que nos abrieran y nos dieran el pase los vigilantes. Por ahí había una hendidura que permitía ver a la calle, aunque nosotros nunca lo hacíamos, por razones de disciplina y porque era peligroso. Siempre pasábamos lo más rápido posible. Entonces sí decidimos ver por la hendidura y notamos que había poca vigilancia. Los radiopatrullas habían desaparecido y solo quedaba uno. Los policías eran contados. Cuando llegamos vimos que casi todos los compas estaban alrededor de un radito y que casi no se oía. Fuimos donde el responsable y le comunicamos lo que nos había dicho la cocinera del Monseñor. Nos dijo que no se lo dijéramos a nadie para no hacerse ilusiones, si es que era un engaño, y que él también se había fijado de la escasa vigilancia de la policía. Por eso había puesto el radito de las noticias de las 10 de la noche. Allí mismo oímos que otro día a las 12 sería desalojada la catedral por medio de la Cruz Roja. Como creímos que ya no había peligro, cuando regresamos a la cocina, decidimos subir a la azotea y vimos un gran incendio, como de una manzana de casas, allá a lo lejos. Me sentí alegre, no por el incendio, sino porque ya íbamos a salir y pues a lo mejor se había solucionado todo en nuestras casas, en los cantones. Y así fue. Otro día llegaron los buses de la Cruz Roja. Desde entonces yo duermo en el monte. A mi papá no lo vemos porque está desaparecido desde que lo capturaron los guardias. Mi mamá ahí sigue, la pobre, sufriendo por mis hermanitos que todavía están pequeños. El de 10 años ya va a trabajar y ayuda económicamente a la casa. Yo también. La preocupación existe, aunque uno esté seguro que tantos daños no pueden ser eternos. Nosotros estamos poniendo lo necesario para que no sea eterno. Por algunos días se suspenderán las persecuciones en nuestros pueblos y cantones, y de nuevo volverán. Ellos vuelven, pero cada vez nos encontrarán más fuertes para responder. Con todo y las desesperaciones de nuestras madres, hermanas y abuelos, esto que hemos hecho los campesinos nos resucita. Todo salió bien mientras estoy regresando a Hilo Vasco.